Yo deseaba, como todos, amar y ser amado, amar y ser correspondido en mi amor. Amaba lo infinitamente bello, pero era una belleza confusa. El descubrimiento de la persona amada fue un proceso lento y progresivo. La buscó en el claustro, entre las gentes, en la soledad. La buscó y fue encontrado por ella. La Iglesia se le revela como una persona mística, primero figurada en una bellísima joven que el Padre le da por hija. Por fin, pasados 40 años en busca de ti, te hallé. Te hallé porque tú me saliste al encuentro. Te hallé porque tú te diste a conocer. La Iglesia en su tiempo pasaba por grandes dificultades. Oraba por la Iglesia en España como un hijo ora por su madre que está enferma de muerte y solo la oración puede curar y sanar. En 1860, cuando se prepara para dar la bendición final en una misión en... Una tarde estaba yo en una iglesia catedral esperando llegase la hora de la función. En ella había de dar la bendición última que se acostumbraba después de concluida una misión. Y fue mi espíritu transportado ante el trono de Dios. Estaba en él un respetable anciano. Millares de ángeles le administraban. Uno de ellos vino a mí y traía en sus manos una ropa blanca de oro purísimo, una especie de estola. Así vestido, el que estaba en el trono sentado me llamó y me presenté de pie sobre un altar que allí había. El anciano me dijo diese en su nombre la bendición. Me volví contra el altar y vi a sus gradas una bellísima joven, vestida de gloria, sus ropas blancas como la luz. No pude verla sino envuelta de luz, y no me fue posible distinguir de ella otra cosa más que el bulto, porque no se podía mirar. Cubría su cabeza un velo finísimo. Oí una voz que salía del trono de Dios y me decía: Tú eres sacerdote del Altísimo. Bendice, y aquel a quien tú bendecirás será bendito, y lo que tú maldecirás será maldito. Esa es mi hija muy amada. En ella tengo mis complacencias. Dale mi bendición. Los príncipes del reino de Dios hacían corte a la joven y se arrodilló ante el altar. Recibió mi bendición y desapareció toda aquella visión. Llegada la hora de la función, mientras subía al púlpito, oí la voz del Padre que me dijo: bendice a mi amada hija y a tu hija. Esta comprensión de la Iglesia como persona mística fue una revelación sobrenatural y la culminación de todo un proceso interior que transforma toda su vida espiritual. Nace en él una disponibilidad mucho más radical para servirla. Oh, qué dicha la mía, te he ya encontrado, te amo, tú lo sabes. Mi vida es lo menos que puedo ofrecerte en correspondencia a tu amor. Yo ya no soy cosa mía, sino propiedad tuya, porque te amo. Dispón de mi vida, de mi salud y reposo, y de cuanto soy y tengo. Escritor, predicador, profeta, fundador, exorcista, se siente llamado a anunciar a todos los pueblos del mundo la belleza infinita de la Iglesia para que fuera amada. Descubre la Iglesia como persona mística, formada por muchos miembros unidos a Cristo, que es su cabeza. La historiografía del Carmelo misionero discurre paralela en buena parte con la biografía de su fundador, el padre Francisco Palau Iquer, 1811-1872.
No puede ser de otra manera para los orígenes y el desarrollo fundacional. Juana Gracias, primera hija espiritual y carmelita misionera, acoge con fidelidad la fuerza carismática del Padre Palau. En correspondencia a la confianza ilimitada que en ella ponía Francisco Palau, Juana Gracias se vuelve viajera incansable, andariega, a lo teresiano, emulando el valor de su mentor y guía. Cantairá, junio de 1848. Obre con libertad cuanto el espíritu le inspire. En esta empresa la discreción y la prudencia deben guiarle. Tenga ánimo, hija, para perseverar en la empresa. El epistolario de Francisco Palau ofrece una visión fiel de toda la obra fundacional. Las hijas espirituales del Beato Francisco Palau han mantenido la fidelidad a sus orígenes y repartidas por todo el mundo, han recogido la antorcha de su legado y mantienen vivo ese amor a la Iglesia y su entrega entre los más necesitados. Las bodas de oro del Instituto lanzan a las carmelitas misioneras en 1910 a la conquista palautiana de América. Partía de España la primera expedición para Argentina. La aventura americana había cosechado ya abundantes frutos cuando se presentó la data evocadora de las bodas de diamante. La presencia en América se había extendido a Colombia y había abierto las puertas de la avanzadilla misionera. La congregación caminaba con rumbo seguro y a velas desplegadas. Se sentía fuerte y con vitalidad para mirar atrás y contar los pasos recorridos. Tenía conciencia de su realidad histórica y decidió darla a conocer. Ansias apostólicas de Santa Teresa de Jesús y anhelos misioneros de Francisco Palau estaban remansados a la espera de ocasión propicia para los nuevos campos de evangelización. El reclamo del carmelitanismo misionero acababa de resonar con eco potente en toda la Iglesia. Al mar Caribe se asomaba recatadamente la parcela misional encomendada al Instituto en 1925, año misionero por excelencia para la Iglesia Católica. El campo ofrecido como primicia misionera se presentaba duramente hostil, casi un desafío a vida o muerte. Lanzarse a aquella aventura apostólica implicaba riesgos, enfrentarse a nuevos peligros, pero las terciarias carmelitas descalzas afrontaron decididamente toda situación y prevaleció sobre cualquier otra consideración el amor a los Caribes, el Urabá en Colombia. Los carmelitas descalzos habían llegado a Colombia en 1911 y desde su llegada abrigaban la esperanza de contar con sus hermanas, las terciarias carmelitas descalzas, y empezaron a preparar señoritas que sentían inclinación para la vida religiosa. Y a partir de 1924, el prefecto José Joaquín Arteaga congregó un buen número de jovencitas para iniciar vida comunitaria en Frontino. Fue comisionado para representar a la Prefectura Apostólica de Urabá el padre Severino de Santa Teresa, quien en su viaje a Europa solicitó a la superiora general, la madre Úrsula Monastirol, el envío de hermanas al Urabá, y ésta, oído el parecer de su consejo, accedió a la solicitud y señaló 6 hermanas como fundadoras de la congregación en Colombia. En este preciso instante comenzaba para el instituto la gesta gloriosa de singladura misional. Siguieron meses de preparación febril del viaje a Urabá. El 11 de agosto de 1925, la Sagrada Congregación de Propaganda Fide emanaba el decreto autorizando el establecimiento de las hermanas terciarias carmelitas descalzas en la misión de Urabá. Llegada la fecha, 6 intrépidas carmelitas iniciaban la aventurosa expedición acompañadas del padre Severino de Santa Teresa.
Al frente de la expedición como capitana del minúsculo ejército iba la hermana Serapia del Santísimo Sacramento. Al llegar a Colombia, quedó al frente de las hermanas como superiora de la comunidad de Frontino y delegada de la superiora general en Colombia. Venían Laura de Santa Teresa de Barbastro, Guillermina de Jesús de Victoria, Rosenda de San Elías de Menárquez, María Esther de San Rafael de Torre la Vega y María Ángeles de la Virgen del Carmen, nacida en Navarra. A bordo del vapor Buenos Aires de la Compañía Transatlántica, zarpaban de Barcelona estas 6 animosas misioneras, decididas a afrontar cuantos obstáculos les salieran al camino. Las esperaban con impaciencia y les habían buscado alojamiento en Medellín para que pudieran descansar un poco. La mañana del 25 de noviembre llegaban a la capital de Medellín, recibidas con gozo incontenibles por los padres carmelitas, Luis de la Virgen del Carmen y Conrado de San José. Llegó el momento de completar el camino hasta el destino final de la misión. Se ponía en marcha la caravana el día 17 de diciembre de 1925. Había que atravesar las encrespadas ramificaciones de la cordillera andina que separaban Medellín de Frontino. Nada de vehículo, ni de caminos. Había que poner en práctica las lecciones de equitación aprendidas en Medellín. Al fin la entrada triunfal en Frontino el 21 de diciembre de 1925, exactamente a los 67 días de haber embarcado en Barcelona. La entrada en Frontino constituyó un acontecimiento memorable para la población. ¿Quién podrá explicar los acontecimientos de aquel día memorable y 1000 veces bendito para nuestra amada congregación? A una distancia considerable salieron a recibirnos muchos jinetes, caballeros, señoras, señoritas, y en las afueras de la población hubimos de dejar nuestras cabalgaduras. Era tanta la afluencia de gente que se hacía imposible el tránsito, pues parecía que todos se habían lanzado a la calle a aquella hora.